Buenos días, abogada. Mi nombre es Talía Heredia, estudiante del 3GTQH10 de la carrera Gestión en Talento Humano. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción al derecho. El derecho es un conjunto de leyes y normas regulatorias que permiten una buena relación entre empleador y trabajador. Esto nos permite ser claros al momento de un contrato, poniendo todo lo que el empleado, los deberes, obligaciones y prohibiciones que tiene el empleador tanto como el trabajador para poder tener una buena relación laboral. Existen dos vertientes del derecho, derecho natural y derecho positivo. El derecho natural está compuesto por principios fundamentales de carácter moral y axiológico. También corresponde a todo ser humano por solo el hecho de serlo. Es vigente y autónomo, como por ejemplo la libertad. También está el derecho positivo, la otra vertiente, que afecta a los hechos de la vida cotidiana. Está constituido por toda norma vigente creada por la voluntad humana, como por ejemplo las elecciones que están próximas a venir. También tenemos fuentes del derecho, la formal y material. En las fuentes de derecho formal hay la ley, que es norma y manda, prohíbe y permite. La jurisprudencia, que sentencia, que son las sentencias. La doctrina, que son los libros de derecho. Las costumbres, que son actos repetitivos. En la fuente de material tenemos la potestad o la facultad para crear normas y el poder legislativo, que es la asamblea. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de este video autoinstruccional mío? Es conocer cómo rige la LOCEP y el Código de Trabajo en cuanto a derechos, obligaciones, prohibiciones, jubilaciones y pagos de horas extras. Vamos a saber conocer, como le decía, los derechos, de qué manera, qué tipo de jubilaciones existen y qué método y cómo se pagan las horas extras. Como primer punto tenemos los derechos, obligaciones y prohibiciones del trabajador. Dentro de los derechos del trabajador tenemos que debe ser afiliado al Seguro Social desde el primer día que él ingresa a su trabajo. Los trabajadores deben tener el derecho de la relación de dependencia de Seguro Social, ya que estos son irrenunciables según el artículo 34 de la Constitución de la República y el artículo 4 del Código de Trabajo. Los beneficios que tiene este seguro es de enfermedad, invalidez, vejez, cesantía, muertes, riesgos de trabajo y algunos más. Bueno, como primer punto tenemos los derechos, obligaciones y prohibiciones del trabajador. En los derechos del trabajador tenemos que todo trabajador tiene derecho a la afiliación, al seguro social, ¿no? Esto debe ser desde el primer día que ingresa a trabajar, como lo estipula en el Código de Trabajo, en el artículo 4 y en el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho tiene beneficios de seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, cesantía, muerte y riesgos de trabajo, en las mismas condiciones que se otorga un seguro en general. Aquí aportan los trabajadores con un total del 20,50% de su salario correspondiente. El patrono aporta lo que es 11,15% y el trabajador aporta el 9,45%. También tiene derecho a percibir un mínimo sueldo según la tabla sectorial. En este caso hablamos de que es $400 del mínimo sueldo. Tiene derecho también al pago de horas extras y suplementarias en caso de que las trabajara, ¿no? Al pago. Tiene derecho a percibir un 13º y un 14º en las fechas establecidas. Tiene derecho a percibir fondos de reserva a partir del primer año de trabajo. Con día 1 él ya tiene que estar percibiendo lo que es fondos de reserva. Tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas, que son irrenunciables. Tiene derecho a recibir una compensación y un salario digno. Esto se va más o menos para las personas, no más o menos, va directamente para las personas que tienen su trabajo y que es más forzoso, ¿no?
Hablaríamos de un chofer que hace horas de extras, que es un poco más pesado su trabajo y cosas así, igual en relación a otros trabajos. También tiene derecho a recibir licencia por maternidad en caso de las madres. Tienen derecho a recibir licencia por paternidad en los padres nuevos. También tienen derecho a solicitar un certificado relativo de trabajo si es que lo desean o lo necesitaran para algo personal como préstamos o cosas así. Tienen derecho a recibir también utilidades si la empresa lo generara en el caso de sectores privados, ¿no? Como estábamos hablando. En las obligaciones del trabajador, como bien sabemos, tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones como trabajadores. Dentro de las obligaciones tenemos de ejecutarlos el trabajo en los términos y condiciones según lo estipule en el contrato, como nosotros ya lo habíamos firmado con anterioridad, ¿no? También tenemos la obligación de dar un informe o respetar el uso de los instrumentos que nos brinda la empresa. Como empresa tenemos nosotros que valorar muchísimo eso, ¿no? Porque ellos como jefes tienen un gasto y nosotros tenemos que responder ante eso, ¿no? En el caso de que nos den una computadora, entonces nosotros tomamos esa computadora, está nuestro nombre y nosotros la debemos cuidar hasta el último día que estemos y la entregaríamos. También tenemos que como obligación nuestra mantener una buena conducta de trabajo. Tenemos que cumplir con disposiciones y reglamentos internos expedidos de forma legal dentro de la empresa, ya que cada empresa tiene un reglamento interno, ¿no? Tenemos que dar aviso a nuestro empleador por qué causa faltáramos, si llegaremos a faltar al trabajo, no es que solamente no debemos ir y ahí se queda todo, ¿no? Debemos comunicar a nuestros empleados, una de nuestras obligaciones es comunicar a nuestros empleadores en el caso de que trabajemos en una fábrica, si es que algo está mal, algo anda mal, no solamente en una fábrica, ¿no? Cualquier novedad tenemos la obligación de comunicar a nuestros empleadores si es que hay algún daño de algún material, si es que hay algo que está mal funcionando, para poder solucionarlo con tiempo, ¿no? Ya que es mucho más económico el prevenir que curar ya el hecho. Tenemos que guardar escrupulosamente los secretos que tiene la empresa, ya que cada empresa se maneja de una forma diferente. Entonces, generalmente se manejan contratos de confidencialidad, donde que nosotros no podemos divulgar nada, ningún tipo de secreto de la empresa. En el caso de un restaurante, una receta de comida, la forma en que se la hace, cómo trabajan, cómo es el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? También debemos sujetarnos a medidas higiénicas, ¿no? Nosotros debemos tener una muy buena presentación ante el público, si es que nosotros trabajamos público, igual internamente tenemos que venir de una manera presentable, de una manera ética, donde que demos una buena impresión y siempre seamos aseados, ¿no? Dentro de las prohibiciones del trabajador tenemos prohibido poner en peligro nuestra propia vida, nuestra propia seguridad y la de nuestros compañeros dentro del establecimiento, ¿no? En el caso de talleres y más tipo de cosas. Bueno, en sí en todas las empresas. Tomar de nuestra empresa, fábrica o taller cosas sin permiso, cosas que no sean nuestras y decir que las ocupamos en ese lugar. No, nosotros tenemos que respetar lo que no es nuestro. Ya. Tenemos también prohibido portar armas dentro de los horarios de trabajo sin el permiso de nuestras autoridades. Esto va directamente para las personas que son de seguridad. Bueno, ellos lo pueden hacer. Ellos lo hacen, es más, porque tienen una licencia, tienen un permiso, tienen un carnet que les autoriza y les permite realizar este tipo de trabajos, ¿no? En cambio, las personas que normales, digamos, como nosotros que somos administrativos, obviamente tenemos prohibido este tipo de cosas. Como les decía antes, también es prohibido utilizar útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos que no sean del trabajo. Nosotros estamos estudiando, entonces tenemos resmas de papel. No podemos ir y ocupar en nuestros trabajos, ocuparnos ese material, ese suministro que nos otorga la empresa para un trabajo de la empresa y ocuparlo en algo personal. Hablaríamos que aquí hay que tener muchísima ética, ¿no? No tomar las cosas que no son nuestras. También tenemos prohibido abandonar el trabajo sin alguna causa legal.
tenemos prohibido suspender el trabajo salvo sea una huelga. Bueno, como segundo punto tenemos las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador. En este caso vamos a hablar de las obligaciones del empleador. Las obligaciones del empleador es celebrar un contrato de trabajo, como lo habíamos estipulado, donde se presentan y se firman las dos voluntades por parte del trabajador y el empleador. También debe escribir un contrato de trabajo al Ministerio de Relaciones Laborales. Él tiene la obligación de brindar el seguro social a partir del primer día al trabajador, inclusive si estuviese a prueba. Debe tratar a todos los trabajadores con la misma consideración, con el mismo trato, sin maltratos y el mismo trato de palabra y de obra. Deben asumir el 11.45% según corresponde al Seguro Social. Deben realizar el pago de horas extras y suplementarias, realizar pagos de 13º, 14º, pagar los fondos de reserva a partir del primer año, pagar un salario digno, el pago de utilidades igual si la empresa lo genera, ¿no? También deben, en el caso de fábricas, talleres, oficinas y más lugares de trabajo, deben ofrecer seguridad, deben ofrecer una prevención, seguridad, higiene y más disposiciones legales que se dan según la normativa, ¿no? Deben indemnizar a sus trabajadores en caso de que haya un accidente de trabajo o por enfermedades que lo sufrieran. Esto está estipulado en el artículo 38 del Código de Trabajo. Deben también establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en número de 50, ¿no? En caso de que son fábricas o empresas grandes, debe haber un comedor para que las personas puedan alimentarse ahí, lleven su comida, sea un lugar apto para esto, ¿no? Obviamente, con un microondas, un lugar donde tengan cómo comer y cómo servirse sus alimentos. Establecer escuelas elementales, beneficios de hijos y trabajadores, ¿no? Eso quiere decir que la empresa tiene que también, el empleador tiene que ayudar en el caso de que sean hijos, de tener hijos. En el caso de las navidades les dan beneficios a los hijos y les indemnizan por hijos también, ¿no? Si se trata de fábricas u otras empresas o almacenes y tuviesen más de 10 empleados, trabajadores, tienen que establecer artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costos a ellos y a su familia. En el caso de una empresa de ropa, como Bunky y Venus, ¿no? Las personas que trabajan ahí tienen que establecer un costo para las personas internas, ¿no? Por ser trabajadores de ahí, ellos tienen derecho a un beneficio a un costo menos elevado que al público en general, ya que son parte de esa empresa, son parte de esa familia, ¿no? También tienen como una obligación proporcionar correctamente y a tiempo los útiles materiales con los cuales se debe trabajar y con los que puede trabajar y tiene que trabajar. El empleador también tiene la obligación, se encuentran en la obligación de estar capacitando constantemente a su personal, ¿no? Es obligación de ellos que todos estén preparados, que estén con los suficientes conocimientos, que se encuentren aptos para alguna situación emergente o para alguna maquinaria, alguna técnica nueva que vaya a adquirir la empresa. El empleador también tiene prohibido imponer multas que no se hallen previstas respecto al reglamento interno legalmente aprobado. Retener más del 10% de la remuneración por concepto de multas, exigir al trabajador que compre artículos de su mismo lugar porque no están en la obligación, no pueden obligarles a comprar algo dentro del lugar, ¿no? Están en libre decisión de comprarlos, de consumirlos o no, no puede el empleador obligar al trabajador a consumir su producto. Exigirles o aceptarles dinero como especies de gratificación o por un trabajo,
cuando esa es su obligación. No pueden pedirles dinero, no pueden cobrar dinero con algún interés, sea cual sea la causa. No puede obligar al trabajador por cualquier medio a retirarse de la asociación o de la empresa en la que pertenezca. Eso no puede, tiene terminantemente prohibido. Tiene prohibido también imponer colectas, suscripciones entre trabajadores, hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores, sancionar al trabajador con la suspensión de trabajo, inferir o calcular el derecho de libre desenvolvimiento de las actividades estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores. Tiene también prohibido obstaculizar por cualquier medio las visitas de inspecciones de las autoridades de trabajo a los establecimientos o centros de trabajo. Bueno, como tercer punto tenemos los deberes, derechos y obligaciones de él y la servidora pública. Como deberes de los servidores públicos, según el artículo 22 de la LOCEP, tenemos que deber respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto de trabajo, ¿no? Cumplir con la jornada de trabajo, cumplir y respetar órdenes legítimas de sus superiores, velar por la economía de los recursos del Estado, que son documentos, útiles, equipos, muebles y más. Cumplir sus funciones que dé la información oportuna y pertinente, garantizar los servicios y una óptima calidad. Elevar también el conocimiento a su inmediato superior de los hechos que pueda causar daños a la empresa. Ejecutarse sus funciones con lealtad institucional y rectitud y buena fe. Cumplir con los requerimientos en el material de desarrollo institucional. Sostenerse a evaluaciones periódicas y custodiar y cuidar la documentación e información bajo su responsabilidad. Ocultamiento o inutilización. Listo, también tenemos los derechos según el artículo 23 de la LOCEP. En los derechos están gozar de una estabilidad, por supuesto, percibir una remuneración justa, gozar de prestaciones legales y de jubilación, ser restituidos por sus puestos luego de cumplir el servicio cívico-militar, recibir una indemnización por supresión o puestos de partida o por acogerse a la jubilación, asociarse y designar a sus directivas de forma libre y voluntaria, ¿no? Ellos pueden asociarse a cualquier directiva de forma libre y voluntaria, siempre que ellos decidan. Nadie les puede obligar a pertenecer a una asociación y tampoco dar poder a alguien. Gozar de sus vacaciones, licencias, comisiones y permisos, ¿no? Tienen el derecho y obligación también, porque es un derecho irrenunciable. No pueden renunciar a esto, a que es gozar vacaciones, licencias y permisos. Ser restituidos en término de 5 días posteriores a la ejecutoría de la sentencia o fallo a favor del servidor. También tienen derecho a demandar ante un organismo y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de derechos. Tratado preferente. Hay un tratado preferente para emigrante para el reingreso al servicio público. También tienen derecho a la protección y garantías para el servidor público que denuncie un incumplimiento a la ley o algún acto de corrupción en su empresa, ¿no? Tienen ellos esta protección. También tienen derecho a desarrollar sus labores en un entorno adecuado y que sea propicio, que garantice su salud. En el caso de que sea algún taller o algo, tiene que tener la protección debida, tiene que tener las máquinas en buen estado, que garantice la vida y la salud del trabajador. También tiene derecho a no ser discriminado ni sufrir menoscabo en ejercicio de sus derechos. Tiene potenciación integral de sus capacidades humanas e intelectuales. Tiene derecho a mantener su puesto de trabajo cuando se hubiese disminuido sus capacidades por enfermedades. En el caso de que hubiese tenido una enfermedad que fue provocada por el trabajo o tuvo un accidente, él tiene derecho
Él tiene derecho a mantener su trabajo, su puesto de trabajo, así se le hubiesen disminuido sus capacidades, ¿no? Tiene derecho a mantener a sus hijos e hijas hasta los 4 años de edad dentro de un centro infantil. Tiene derecho a recibir formación y capacitación continua. Esto independientemente del trabajador beneficia a la empresa, el que esté capacitados continuamente, estén al tanto de todo lo que sucede. Y algunos más que los establezca la ley. Bueno, también tenemos prohibiciones de los servidores públicos, ¿no? Según el artículo 24 de la LOCEP, tenemos dentro de las prohibiciones abandonar injustificadamente el trabajo, ejercer otro cargo o desempeño, actividades extrañas durante la función de trabajo. Tenemos prohibido redactar o negar injustificadamente el despacho o la presentación de un servicio. Tenemos prohibido privilegiar en la presentación de servicios familiares y personas recomendadas a nuestros superiores. Tenemos prohibido ordenar la asistencia de actos públicos de respaldo político. Abusar de la autoridad para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías. Tenemos prohibido ejercer actividades electorales en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines. Listo. También tenemos prohibido paralizar a cualquier título los servicios públicos, ¿no? Tenemos prohibido mantener relaciones comerciales, societarias o financieras con contribuyentes o contratistas del Estado, en el caso de que el servidor público deba atender personalmente dichos asuntos. También tenemos prohibido resolver asuntos, intervenir, emitir errores, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por sí o por interpuesta persona, u obtener cualquier beneficio. Solicitar, aceptar, recibir de cualquier manera dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones para sí, sus superiores o sus subalternos. También tenemos prohibido percibir remuneraciones o ingresos complementarios sin prestar servicios efectivos. También tenemos prohibido negar las vacaciones injustificadamente a los servidores públicos y demás. Y más reglamentos también que lo estipula la Constitución y la Ley de los Reglamentos. Como tercer punto tenemos el porcentaje de recargo de horas extras y suplementarias en la LOCEP. Bueno, en el sector público se considera horas suplementarias aquellas que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo. Esto puede ser hasta por 4 horas posteriores a la misma, hasta por un máximo de 60 horas al mes, pudiéndose realizar estas horas suplementarias entre la terminación de la jornada legal y las 24 horas del mismo día. El reconocimiento de las horas extras, suplementarias y extraordinarias para los servidores públicos por la Ley Orgánica del Servidor Público LOCEP se consideran extraordinarias aquellas que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, a partir de las 24 horas hasta las 6 horas AM, durante los días hábiles y durante los días feriados y el descanso. Esto se hace hasta por un total máximo de 60 horas al mes. Las horas suplementarias y extraordinarias no pueden exceder cada una de 60 horas al mes. Las horas suplementarias serán pagadas con un recargo del 25% para el cálculo de horas suplementarias. Se tomará como base la remuneración percibida al servidor o a la servidora pública que corresponda a la hora de trabajo ordinaria. Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 60%. Para el cálculo de estas horas extraordinarias se tomará como base una remuneración percibida del servidor o la servidora público que correspondan a una hora de trabajo ordinaria. En caso de que en los días sábados y domingos formen parte de la jornada legal de trabajo, las horas suplementarias se pagarán con un pago de 25% del valor de la hora de su remuneración mensual. El trabajador que desarrolle los sábados y domingos o días de descanso obligatorios será pagado con un 100% de recargo para el
de recargo. Para el cálculo de estas horas extraordinarias se tomará la base de una remuneración mensual unificada que perciba la servidora o el servidor público. Ahora vamos con el sector privado. En el sector privado, según el Código de Trabajo en el artículo 55, no se podrá exceder de 4 horas al día ni de 12 en la semana. Si tuvieran lugar durante el día o hasta las 24 horas, se pagará remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más de un 50% de recargo. Si dichas horas estuvieran comprendidas entre las 24 horas hasta las 6 de la mañana, el trabajador tendrá derecho a un 100% de recargo. Para calcular esto se tomará la base de la remuneración que corresponda a una hora de trabajo, a la hora de trabajo diurno, ¿no? El trabajo que se ejecutará el sábado o el domingo deberá ser pagado con un 100% de recargo. Los pagos de las horas suplementarias y extraordinarias en los servidores, como la ley de trabajo, serán efectuados el mes posterior de las actividades, que se les cancela un mes después de sus actividades realizadas. Bueno, ahora vamos lo que es con los tipos de jubilación. El tipo de jubilación que existe en el sector público y en el sector privado. En el sector privado mantenemos dos tipos de jubilación, que es la jubilación patronal y la jubilación por ley. La jubilación por ley es la que determina el seguro social cuando cumplen sus años de edad y los años de servicio. En el sector público solamente mantenemos un tipo de jubilación, que es la jubilación por ley. Como nos dice en el artículo 81 de la LOCEP, los y las servidoras de las instituciones, que ya se señaló con anterioridad en el artículo 3 de esta ley, cumplidos los 65 años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, independientemente del grado en el cual se encuentren ubicadas, sin que puedan ascender. A las y los servidores, a partir de dicha edad que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la Seguridad Social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica de conformidad con lo determinado en la disposición general primera. Las y los servidores de 70 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de la Seguridad Social para la jubilación obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán de su puesto. Percibirán una compensación conforme lo dispone la General Primera. En la LOCEP también tenemos el artículo 129 que nos habla sobre los beneficios de la jubilación. Aquí nos dice que las y los servidores de las entidades de organismos comprometidos en el artículo 3 que habíamos mencionado anteriormente, se acogen a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por solo una vez 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, contando a partir del 5º año y hasta un monto máximo de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en total, ¿no? A partir del 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente hasta el 1 de enero de 2015, para cuyo efecto se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función a la disposición fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. Se exceptúa la disposición de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los jubilados y quienes reciban pensiones de retiro solamente podrán reingresar al sector público en caso de ocupar puestos de libre nombramiento y remoción, y aquellos comprendidos dentro de la escala de nivel jerárquico superior, así como sus puestos de docencia universitaria e investigación científica. En caso de reingreso al sector público, el jubilado, ya que recibe este beneficio, no tendrá derecho a recibirlo nuevamente. Bueno, pues mis conclusiones en este video es la importancia que debemos tener presente, cuál es la importancia en el Código de Trabajo y la LOCEP, ya que no sabemos en qué momento nosotros podemos estar como trabajadores o como empleadores. En cualquier momento se nos puede presentar esta oportunidad de ser empleadores públicos o privados, y tenemos que saber lo que nos corresponde a nosotros por ley,
O también nosotros somos personas que vamos directamente a talento humano, tenemos que saber lo que les corresponde a las demás personas por ley. No sabemos si vamos a estar bajo código de trabajo, si es que vamos a ser servidores públicos o privados. Entonces, he aquí la importancia de tener muy claros los conocimientos de la ley orgánica del servidor público y el código de trabajo. También he podido obtener como conclusión en que tenemos que ir innovándonos día con día, ya que no sabemos qué nuevas cosas o nuevas acciones se pueden presentar el día de mañana. La ley está variando todos los días, ¿no? Depende lo que suceda, cómo vayamos generándonos. En cada empresa tiene una ley diferente, su estructura es diferente, sus reglamentos son diferentes. Entonces, nosotros debemos irnos acoplando a este tipo de cosas, ¿no? Acoplando a los cambios que pueden haber en la ley y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, puedo brindar yo como recomendación que día con día nos sigamos preparando, que busquemos más información, que no nos quedemos con lo que tenemos, sino que vayamos desarrollando más ideas, vayamos desarrollando más información, investiguemos, indaguemos, que nos sigamos llenando de conocimientos, ¿no? Esas serían mis recomendaciones, ya que, como lo dije anteriormente, nunca sabemos en qué lugar vamos a estar, si de empleador o trabajador, y debemos estar capacitados para el puesto en que nos va a llegar, ¿no? Eso sería mi recomendación y muchísimas gracias.